Comenzamos con datos y estadísticas de la quinela Pro Gol número 2168 de fin de semana. Aquí te muestra la mascarilla Pro Gol de la semana pasada, en la cual establecí los 7 fijos y 7 dobles. Desgraciadamente hubo muchas sorpresas, resultados inesperados, los cuales sorprendieron y tumbaron muchos datos o muchas quinelas de varios, la verdad. Vamos a ver si para esta quinela Pro Gol de fin de semana podemos levantar un poquito el número de aciertos para establecer una combinación o posibles ganadores para esta quinela. La bolsa acumulada para hoy es de 12 millones de pesos. Mazatlán contra Necaxa. Mazatlán en tus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Necaxa en tus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Como local, el equipo de Mazatlán lleva una victoria y 4 derrotas, mientras que el equipo de Necaxa en sus últimos 5 juegos de visita lleva un empate y 4 derrotas. En los últimos 5 juegos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Mazatlán, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Necaxa. Su último juego fue el 23 de septiembre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 2-2. Para este partido me voy con el local. Tijuana contra Toluca. Tijuana en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Mientras que el equipo de Toluca en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Tijuana lleva 2 victorias y 3 empates, mientras que el equipo del Toluca en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Tijuana, 3 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Toluca. Su último juego fue el 6 de agosto de 2022, en la cual Toluca y Tijuana quedaron 3-1. Para este encuentro me voy con un local empate. El clásico regiomontano, señores, Tigres contra Monterrey. Tigres en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Monterrey en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, un empate. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Tigre lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Monterrey en sus últimos 5 juegos de visita lleva 4 victorias y un solo empate. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el Tigre, un empate para ambos equipos y una victoria para el Monterrey. Su último juego fue el 20 de agosto de 2022, en la cual Monterrey y Tigres quedaron 0-0. Para este clásico regiomontano me voy con un local visita. Chivas contra América, el clásico de clásicos, señores. Guadalajara en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota, mientras que el equipo de la América en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Chivas lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de la América en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias y 3 empates. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Chivas, 2 empates para ambos equipos y 3 victorias para el América. Su último juego fue el 24 de septiembre de 2022, en la cual Chivas y América quedaron 1-3. Para este clásico de clásicos sería un local visita. Querétaro contra Juárez. Querétaro en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Juárez en sus últimos 5 juegos lleva 3 empates, 2 derrotas. Querétaro en sus últimos 5 juegos como local lleva una victoria, 3 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Juárez en sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Querétaro,
2 empates para ambos equipos y una victoria para el Juárez. Tu último juego fue el 15 de julio de 2022, en la cual Juárez y Querétaro empataron 1-1. Local empate. Puebla contra Querétaro de la Liga Femenil MX. Puebla en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Querétaro en sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Puebla lleva 2 victorias y 3 derrotas, mientras que el equipo de Querétaro en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Puebla, 1 empate para ambos equipos y 4 victorias para el Querétaro. Su último juego fue el 15 de septiembre de 2022, en la cual Querétaro y Puebla quedaron 1-0. Empate. Guadalajara contra Monterrey de la Liga MX Femenil. Guadalajara en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, 1 empate, mientras que el equipo de Monterrey en sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Chivas lleva 4 victorias y 1 empate, mientras que el equipo de Monterrey en sus últimos 5 juegos de visita lleva 4 victorias y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el Chivas, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Monterrey. Su último juego fue el 17 de octubre de 2022, en la cual Monterrey y Guadalajara quedaron 1-0. Local empate. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Español contra Celta de Vigo. Español en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas, mientras que el equipo de Celta en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Español lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota, mientras que el equipo de Celta en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Español, 2 empates para ambos equipos y 1 victoria para el Celta. Su último juego fue el 2 de enero de 2023, en la cual Español y Celta quedaron 3-1. Empate visita. Getafe contra Sevilla. Getafe en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota, mientras que el equipo de Sevilla en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Getafe lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Sevilla en sus últimos 5 juegos de visita lleva 1 empate y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Getafe, 0 empates para ambos equipos y 5 victorias para el Sevilla. Su último juego fue el 7 de enero de 2023, en la cual Sevilla y Getafe quedaron 2-1. Local empate. El clásico de España, Barcelona contra el Real Madrid. Barcelona en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas, mientras que el equipo de Real Madrid en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Barcelona lleva 4 victorias y 1 empate, mientras que el equipo de Real Madrid en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 4 victorias para el Barcelona, 0 empates para ambos equipos y 1 victoria para el Real Madrid. Su último juego fue el 1 de marzo de 2023, en la cual
Barcelona le ganó al Real Madrid 1-0. Local. Lazio contra Roma. Lazio en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Roma en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Lazio lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Roma en sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para Lazio, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Roma. Su último juego fue el 5 de noviembre de 2022, en la cual Lazio le ganó a Roma 1-0. Local. Troyes contra Brest. Troyes en sus últimos 5 juegos lleva un empate, 4 derrotas, mientras que el equipo de Brest en sus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Troyes lleva 2 empates, 3 derrotas, mientras que el equipo de Brest en sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos ha sido 0 victorias para el Troyes, 2 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Brest. Su último juego fue el 12 de noviembre de 2022, en la cual Brest le ganó a Troyes 2-1. Visita. Twente contra AZ Alkmaar. Twente en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de AZ Alkmaar en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Twente lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de AZ Alkmaar en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Twente, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el AZ Alkmaar. Su último juego fue el 10 de septiembre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Local visita. Gimnasia de Plata contra Estudiantes. Gimnasia La Plata lleva en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas, mientras que en los últimos 5 juegos de Estudiantes de Plata lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Gimnasia lleva una victoria, un empate, 3 derrotas, mientras que el equipo de Estudiantes en sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Gimnasia, 4 empates para ambos equipos y una victoria para Estudiantes. Su último juego fue el 4 de junio de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Aquí se muestra la mascarilla de la quiniela ProGol de esta semana. Vamos a ver si podemos levantar un poquito más el porcentaje de la media, porque estuvimos muy mal la semana pasada. Hubo muchos partidos sorpresa, la verdad. Vamos a ver si podemos levantar un poquito más de la media de los aciertos. Vamos a estar atentos también a los últimos partidos de media semana, porque hay algunos partidos que quedan en duda, puesto que el equipo de AZ Alkmaar, Lazio y entre otros tienen partido a media semana, lo cual vamos a ver cómo van desempeñando estos equipos al final del día y cómo llegan a fin de semana para estos encuentros. Damos por finalizados datos y estadísticas de la quiniela ProGol de fin de semana. Suerte y nos vemos.